La puerta que nos lleva al universo del arquitecto jalisciense Luis Barragán está en la calle Francisco Ramírez, uno de los espacios más notables de la colonia Tacubaya. Este barrio perdió sus matices rurales ante el crecimiento urbano en la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, en una de sus tantas calles, la casa que Luis Barragán construyó para sí mismo revela la contundencia creativa del lenguaje arquitectónico que lo llevó a alcanzar las máximas alturas de su especialidad y que a 3 décadas de su muerte mantiene vivas las características de su perfil. Todos entendemos que esta casa, la casa que construyó para sí mismo el arquitecto Luis Barragán, es la casa mexicana contemporánea, digamos, del siglo XX, más conocida dentro y fuera de nuestro país. En una historia muy accidentada, pero al final, con un final muy feliz. La casa ha podido ser preservada, administrada por la Fundación de Arquitectura Tapatía, que también ahora lleva el nombre de Luis Barragán, que fue creada inicialmente para albergar nada más su biblioteca y después, a través de una serie de procesos basados sobre todo en el entusiasmo de una serie de gentes hace 30 años, se ha podido preservar a lo largo de todos estos años y se ha convertido en el museo mexicano más visitado por metro cuadrado, lo cual no es difícil de explicar porque es muy pequeña. Barragán y su casa pareciera una sociedad de elementos únicos que hace innecesaria la recurrencia a otros ejemplos para reconocer su genio creativo. La suficiencia expresiva de la arquitectura de su morada evidencia su capacidad en el diseño de un sitio gozosamente habitable y desborda la vista aún sin explorar otros referentes de su obra. La Casa Estudio Luis Barragán motivó la edición de un libro en 2011 bajo el título La Casa de Luis Barragán, un valor universal. En poco más de 200 páginas, ofrece un recorrido por cada uno de los espacios, desde la entrada hasta los confines de su jardín, incluyendo textos de los arquitectos Ricardo Legorreta y Juan Palomar, los especialistas Alfonso Alfaro y Daniel Garza Usabiaga, además de las imágenes captadas por fotógrafos como Pablo López Luz y Alberto Moreno Guzmán. Páginas de amarillo traslúcido muestran los planos principales de la casa, como un viaje inmediato al origen, de lo que habría de materializarse con ladrillos y cemento. El libro suma, a su inmersión exhaustiva en las profundidades de la casa, un video que ha de convertir al lector en un espectador de la expresión audiovisual que en algunos momentos supone la presencia de Barragán en su espacio. Más allá de la Casa Barragán, los ejemplos de otras de sus creaciones hablan de su obra. Casas diseñadas en Jalisco y en el Pedregal en la Ciudad de México, como la Casa Prieto Barragán, totalmente restaurada, y la Cuadra San Cristóbal. La geometría poética de sus coloridos diseños parecen derivar de un historial que parte desde su infancia. Luis Barragán perteneció a una familia de hacendados. Su padre, Juan José Barragán, y su madre, Ángela Morfín. Tuvo 6 hermanos, 3 mujeres y 3 hombres. De su infancia destacan estancias vacacionales en la hacienda de Corrales en Mazamitla, Jalisco, en lo que se conoce como la Sierra del Tigre. Nunca se borró de su memoria la fisonomía del paisaje de aquellos años. Entre los muros de la hacienda familiar, la naturaleza serrana y el entorno rural se fraguó una visión contundente que daría como resultado una manera de ocupar el espacio, un tipo de arquitectura mexicana.
Luis Barragán estudió en el Colegio de los Jesuitas y posteriormente en la Escuela Libre de Ingenieros de Guadalajara. Ahí nació su amistad con Rafael Urzúa y Pedro Castellanos. De esa época data su inclinación por la arquitectura, misma que se debe a la cercanía con el arquitecto Agustín Basabe, uno de sus maestros y a quien se debe también la fundación de esa escuela. Otra gran experiencia que marcó su desarrollo profesional ocurrió durante un viaje a Francia y España. Eran principios de los años 20 del siglo pasado, cuando visitó en París la Exposición Internacional de las Artes Decorativas e Industrias Modernas. Durante aquel recorrido, una imagen llamó su atención. Se trataba de una fotografía de un jardín diseñado por Ferdinand Bach, autor del libro Jardins Enchantés. De la admiración, Barragán pasó al contacto con este creativo y el viaje se complementó con el conocimiento sobre culturas mediterráneas, europeas y musulmanas. En 1931 conoció a Le Corbusier, primer paso de un camino que lo conduciría a estudiar la obra del connotado arquitecto universal. Durante casi una década, entre 1927 y 1936, ejerció su práctica profesional en Guadalajara, remodelando y proyectando casas con un estilo que resultó de la cauda de experiencias que adquirió en sus viajes, sumando siempre el ambiente que lo rodeó en su niñez. Residente ya en la Ciudad de México, en la década del 40, visitó el barrio de Tacubaya, en busca de una casa donde le podían vender unos perros. Nunca imaginó que ahí descubriría el terreno ideal para construir su casa, espacio que alojaría intensas horas de labor creativa, donde transcurrió su vida cotidiana cobijado por la percepción de colores y formas, dispuestas por él, entre la luz y la sombra de las noches y los días hasta el final de su vida. La confirmación del gran logro arquitectónico ocurriría en 2004, 16 años después de su muerte, cuando la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura inscribió a la Casa Barragán en la lista de edificaciones que forman parte del patrimonio cultural de la humanidad. El reconocimiento de la UNESCO, que cumple 15 años, como bien lo dice, se suma a una serie de reconocimientos que han hecho que el estatus de la casa sea siempre mayor y que al mismo tiempo quede mucho más fortalecida su protección. O sea, por un lado, se pudo salvar la casa, como ya expliqué, a la muerte del arquitecto Barragán, de la cual se cumplió este año 3 décadas, y después se ha podido recuperar, se ha podido mantener, se le han podido conservar muchos de sus principales elementos, se pudo reestructurar en un momento dado, se ha podido impermeabilizar, se ha estado repintando las veces que ha sido necesario, se han cambiado algunas de las alfombras, siempre conservando el espíritu original y los muebles originales de la casa. Y el reconocimiento de la UNESCO se vino a sumar tuvo como dos efectos. O sea, la UNESCO lo reconoció porque estaba muy bien gestionado, además de porque era una casa bien valiosa. Pero a su vez el reconocimiento de la UNESCO ha permitido que mucha más gente se interese por la casa, que el gobierno mexicano, que en este caso se ha portado muy bien, siga apoyando cada vez con más entusiasmo a través de los distintos instituciones como el INBA, la Dirección de Arquitectura, etcétera, ha seguido apoyando eso, ¿no? Entonces, al final creo que tenemos, en una época difícil para el país, donde muchas cosas están en cuestión, tenemos un caso de mucho éxito, de haber tenido y podido preservar uno de los grandes legados, o el más importante legado del más importante arquitecto del siglo XX mexicano. El final del uso habitacional de la Casa Barragán ocurrió con la muerte del arquitecto. Reinó entonces el silencio y la quietud entre los muros de este sitio.
El arquitecto muere aquí en esta casa en 1988. La casa se queda cerrada por algunos años con las cuestiones de la herencia. Tuvo 15 herederos, entonces pues se tardó bastante ponerse de acuerdo todos. Algunos querían vender la casa, otros querían recuperar rápidamente su dinero, y un grupo considerable no querían que se vendiera la casa, sus más allegados. Entonces se empezaron a hacer las gestiones para comprar la casa. Se juntaron varias personas de los herederos. Ya se había hecho después se hizo la Fundación de Arquitectura Tapatía Luis Barragán, que la fundó un íntimo amigo de Luis Barragán, que es el arquitecto Ignacio Díaz Morales, que murió años después. Y entonces le pidieron al gobierno de Jalisco que los apoyara con parte de los fondos para poder comprar la casa. Fue por eso que la casa es una copropiedad del gobierno de Jalisco y de la Fundación de Arquitectura Tapatía Luis Barragán. En el 94 se abrió la casa como museo de sitio, conservando intactos todos los muebles, la biblioteca, las colecciones de arte, los enseres domésticos, inclusive todavía aquí viviendo el jardinero, don Victoriano, y las empleadas domésticas de Barragán, Paulita y Ana María. Paulita era la cocinera, Ana María la recamarera, que todavía vive aquí. Y está fantástica. Ella con otras 2 personas hace la limpieza todos los días, se fija en todo. Ella es la que hace los arreglos de plantas y de flores que ustedes ven por toda la casa. Y ella es la persona más adecuada para cuidar de este gran proyecto. Se hizo un detallado trabajo de restauración y mantenimiento a fin de que las condiciones fueran idóneas para su visita. Lo que hacemos es que el INBA, como también es patrimonio nacional, el INBA nos ha guiado a través de los años en cuestión del mantenimiento y la restauración. La casa está, como tú dices, en buen estado de salud. El arquitecto Casillas, que es el único discípulo de Luis Barragán, siempre nos dice que la casa no tiene que parecer nueva, que al arquitecto Barragán le gustaba la pátina. Y entonces tenemos siempre el cuidado de que la casa esté muy bien, pero que tampoco se vea todo reluciente y que parezca que la hicieron ayer. Y entonces llegar a ese término medio es lo que hemos logrado. Como si todo permaneciera intacto, cada elemento del universo Barragán es un llamado permanente a la figura y quehacer de un hito en la arquitectura. Bueno, Luis Barragán, que ha sido muy estudiado, afortunadamente se han publicado decenas de libros sobre él, desde magníficas fotografías de su obra, que no es muy vasta, pero sí es muy, muy singular. Y también ha habido algunos análisis de su personalidad, de sus intereses, de su particular modo de ver la arquitectura, de ver la vida, de ver el mundo. Y cuando uno le entiende eso, cuando uno estudia eso, se da cuenta de que este era el lugar de Barragán. Barragán era una persona discreta, solitaria, con muchos amigos, pero finalmente vivía solo. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Y esta casa, hasta cierto punto monacal, como se puede ver, por ejemplo, en su recámara, ¿no? En el tamaño de su cama, siendo que él era un hombre bastante alto, no corpulento porque era muy delgado, pero era un hombre muy, muy alto. Él prefería vivir en esta soledad, acompañado
su servicio, por sus libros, por las imágenes que a él le gustaban y por cosas que él iba coleccionando a lo largo de la vida, pero que en el fondo siempre eran muy pocas. Y efectivamente, como lo dices, o sea, él podría haber escogido un terrenote en Las Arboledas, en el Pedregal, en Jalisco, en algún otro lado, y escogió un barrio pues popular de la Ciudad de México, muy tradicional, muy bien ubicado, por supuesto, para construir la casa donde vivió pues, buena parte de su vida. A unos metros del complejo cultural Los Pinos, sobre la avenida Parque Lira, una calle empinada parece recordar la protuberancia rural del terreno y unas cuadras arriba se llega a la calle Francisco Ramírez, entorno inimaginable para el brote de un acontecimiento arquitectónico, sin embargo, propicio para su exploración. La casa intriga a mucha gente y por eso vemos que buena parte de los visitantes son extranjeros. Gente que viene, mucha gente, por ejemplo, que viene de Japón, muchos europeos, la mayor parte de ellos estudiantes de arquitectura o arquitectos, pero también artistas o gente simplemente de cultura que pide venir a ver la Casa Barragán. Creo que sería bueno repasar la nómina de las personalidades que han visitado la casa a lo largo de los años y ahí se da uno cuenta del interés que ha despertado. Y en buena medida despierta este interés precisamente porque es una casa sui generis. Es una casa como no hay muchas ni en México ni en el mundo, porque siendo pequeña es en sí misma un universo y es el universo de una sola persona, ¿no? Y que cada lugarcito, cada esquina, cada rincón tienen una historia, ¿no? Que como yo decía hace rato, ha sido bastante analizada por muchísimos estudiosos. De hecho, los programas que hemos tenido estos últimos años con FEMSA, el programa Estancia FEMSA, lo que ha hecho es permitir a artistas conceptuales o contemporáneos que hayan venido a entender a su manera, por supuesto, la casa y a trabajar con ella, ¿no? Lo que estamos viendo ahorita de una artista japonesa precisamente es eso, es una cosa muy, muy sutil de alguien que vino, vio, estudió y luego produjo la obra para este lugar, ¿no? Entonces, todo esto sumado es lo que lo ha hecho tan exitoso. El que esté en un barrio céntrico, por supuesto que ayuda, aunque el interés por Barragán a veces es tan grande que hay un peregrinaje, por ejemplo, a las caballerizas, ¿no? Que están en Las Arboledas, están bastante lejos, hay que tomarse prácticamente una mañana completa, si no es que más, para poderlas visitar, o a las casas del Pedregal o de San Ángel o algunas otras casas que él hizo a lo largo de su vida, ¿no? Entonces sí ha ayudado mucho. Y a su vez el barrio se ha visto beneficiado, porque sin haber cambiado, teniendo las mismas casas que esta calle tuvo desde hace 40 o 50 años, se ha generado un fenómeno cultural muy delicado, muy poco estridente, pero que ha hecho que el barrio y la calle cambien, ¿no? Y hay una magnífica relación con la comunidad local, que además es también muy antigua, ¿no? Que son estas comunidades que son familias que llevan muchos años viviendo y que acá están los abuelitos, los papás, los hijos y todo el mundo. Entonces, por supuesto que esto ayuda. Este va a ser el 4º año que estamos asociados con FEMSA. FEMSA, una empresa mexicana exitosísima, pero aparte de eso, la familia Garza Lagüera, con una gran sensibilidad para el arte. Tienen la colección FEMSA, que es, yo creo que es la colección de arte moderno latinoamericana más importante del mundo. Entonces, esta sensibilidad que esa familia tiene nos ayudó para que nos apoyaran a hacer este programa anual con la curadora que es Eugenia Braniff Garza Lagüera, que ha sido como el alma de este programa, con entusiasmo y con mucha responsabilidad y profesionalismo. Ha escogido los artistas que presentamos cada año. Estamos presentando 3 artistas cada año
y un performance, y hacemos un libro, y presentamos también programas educativos alrededor de los artistas. Lo que ha sucedido con este programa es que ha llegado otro tipo de público, porque antes venían arquitectos y diseñadores, estudiantes de arquitectura, etcétera, y ahora vienen, aparte, vienen artistas, vienen muchísimos curadores, y hay una fila de artistas que quieren exponer en la Casa Luis Barragán. Ha sido un proyecto muy exitoso y muy interesante, porque llegan los artistas antes de tener claro qué van a hacer, y se quedan aquí unos días y empiezan a recorrer la casa, a ver las colecciones, a ver los libros, también a hurgar en el archivo personal de Luis Barragán, que se encuentra aquí, y cómo es fascinante cómo van llegando a sus ideas después de estar varios días aquí. He visto cómo trabajan los artistas contemporáneos, y una vez me dijo un curador, Patrick Charpenel, me dijo, es que los artistas contemporáneos te enseñan a ver la vida de otra manera. Y tienes razón, porque el arte contemporáneo a veces la gente dice, pues no lo entiendo. Y cuando uno ve todo este proceso que se integra aquí, para mí ha sido fascinante. La visualización de la Casa Barragán, por especialistas en la generación de exposiciones de arte, ha permitido enriquecer la experiencia arquitectónica. Los recorridos suman a la observación de los espacios la intermitente presencia de elementos que han sido colocados para destacar características de la casa en relación con las creaciones de otros artistas. El contacto con la esencia Barragán se plantea de manera preponderante en su casa. No obstante, otra posibilidad de descubrir parte de su universo está en el convento de las religiosas capuchinas en Tlalpan, remodelado por él entre 1955 y 1960. En pleno periférico norte, las torres de satélite son testimonio de la participación de Barragán con el escultor Matías Geritz. Siempre hubo reconocimientos a su quehacer. Una exposición sobre su arquitectura realizada en 1976 en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, otra exhibición referente a su trabajo en el Museo Tamayo, el Premio Nacional de Artes que entrega el gobierno mexicano, y finalmente se convirtió en el primer arquitecto latinoamericano en recibir el Premio Pritzker, considerado el Nobel de la Arquitectura. En su discurso de aceptación, destaca la forma como concibió este reconocimiento y la generosidad de extender el agradecimiento a quienes lo rodearon. El premio que se me otorga es un acto de reconocimiento a la universalidad de la cultura, y en particular de la cultura de mi patria. Pero como nunca nadie se debe todo a sí mismo, sería mezquino no recordar en este momento la colaboración, la ayuda y el estímulo que he recibido a lo largo de mi vida por parte de colegas, dibujantes, fotógrafos, escritores, periodistas y personales amigos que han tenido la bondad de interesarse en mi trabajo. Al recibir el premio Pritzker, Luis Barragán contaba con 78 años de edad. 8 años más se extendería su existencia, con lo que sumó 4 décadas de habitar la casa que creó para sí mismo.